Milo Lockett, artista plástico chaqueño autodidacta. Comenzó su carrera luego de trabajar varios años en la industria textil. Sus referentes son Jorge de la Vega, Nigro, Maceió y Deira. En el año 2006 fue artista revelación en Arte OA y en 2007 el que más obras vendió. Hola, soy Milo Lockett y les vine a contar un poco cómo empecé a pintar. Hasta el año 2001 pensé que iba a ser industrial textil y en la crisis del 2000 tomé la decisión de cerrar una empresa y me encontré con la pintura. Me encontré con la pintura que un poco me dio la posibilidad de sobrevivir a lo que fue la época y me sirvió también para reflexionar todo lo que me había pasado en una primera parte de mi vida. Siempre cuento, en los últimos años por lo menos empecé a contar la importancia que tuvo la infancia en mi vida, porque tuve la suerte de tener un maestro de pintura, un maestro de dibujo que se llama Mario Vanegas, que todavía está vivo, y que me enseñó el valor de los lenguajes plásticos y esa posibilidad de entender que todos dibujamos de distintas maneras y que todos podemos pintar. Que eso después se hizo como muy fuerte en estos últimos años de esta pequeña carrera. A partir del 2001, cuando me encuentro con el arte, cuando me reencuentro con la pintura, no tenía idea de que me iba a dedicar a esto. Pensé que era algo transitorio, por lo menos dije voy a descansar un año o un par de años de todo lo que me venía pasando como industrial y sin querer después empecé como a tener el deseo de pensar de que podía vivir del arte. ¿Por qué no? Que fue la primera pregunta que me hice porque dije, perdí todo, o sea, no tengo nada para perder, o sea, tengo todo para hacer y para construir. Y así empecé a trabajar mucho en la posibilidad de mostrar, empecé a mostrar mi trabajo en la zona, que para mí fue como muy importante porque me hice muy conocido en mi provincia y en el entorno de mi provincia, en las provincias vecinas. Ahí empecé la idea de venir a Buenos Aires a mostrar, a buscar, digamos, lugares que un poco como provinciano, siempre pensamos que Buenos Aires nos legaliza y nos dice, sí, acá si gusta en Buenos Aires puede funcionar. Un poco vine a buscar eso, a ver si funcionaba. Y la verdad que al principio fue como muy duro, porque es una ciudad difícil, pero que está llena de oportunidades. Hasta el año 2005, en lo previo de la llegada a Buenos Aires, tuve la posibilidad de trabajar en 2B Antorcha, que también me ayudaron a cruzarme con un montón de artistas que me ayudaron mucho en lo que iba a ser un principio de mi formación, porque al ser autodidacta uno no tiene la formación académica y a lo mejor no tiene tanta información. Después aprendí con los años que la formación iba a ser un poco la investigación y el lugar que yo iba a querer ocupar o hasta dónde yo quería llegar. En los primeros años de esta pequeña carrera me encontré con la posibilidad de presentarme a los premios y pensaba que la carrera se construía con los premios, que uno tenía que ganar premios para ser más artista. Después me di cuenta que no, que en realidad lo que importaba era la obra. Yo tenía que tener una obra que le tenía que gustar al público, tenía que existir el público. Porque únicamente la carrera del artista con títulos no existe. O sea, un artista se convierte en artista cuando tiene público. Cuando empecé a entender eso, también entendí que era necesario pensar cuál iba a ser mi mercado, porque yo quería vivir de esto. No me interesaba trabajar de otra cosa. Y en eso también me parece que puse como mucho énfasis porque me animé a pensar en el mercado, en algo que por ahí los artistas no estamos acostumbrados a pensar y nos da como cosa
y en realidad es nuestro trabajo. Y yo defiendo mucho eso, porque yo quería pintar y quería vender mi pintura. Y así me parece que de a poco fui pensando un modelo distinto. Hasta el año 2008 pensaba que los circuitos eran los circuitos oficiales y los lugares, los centros culturales y los museos. Y a partir del 2008 empecé a pensar en tener un propio espacio, un espacio que sea mío y donde yo pueda tomar las decisiones y decidir qué hacer con mi obra y decidir qué hacer con mi lenguaje. Y eso me abrió otro mundo. Empecé a ver que había posibilidades de hacer cosas con otros artistas, empecé que había posibilidades de aplicar mi arte a objetos y así empecé también a comercializar no solo la pintura, sino la imagen, que fue algo que al principio tenía como no tenía mucha idea, no tenía mucha claridad de lo que iba a pasar con eso, porque me decían que eso no era arte. Y sin embargo, en el año 2013 hago una gira por Europa, 6 ciudades, fui a trabajar a 4 ciudades y 2 que iba a conocer. Y me encuentro en un momento con gente de la Universidad de Génova haciendo eran unos grupos que hacían una tesis de finalización de carrera y hablaban sobre el arte aplicado. Entonces, cuando se enteraron que yo estaba trabajando en Portofino, se acercaron y me pidieron que dé una charla primero. Después hice varios documentales cortitos y me quedé asombrado cómo les interesaba el tema del arte aplicado y me empezaron a explicar. Ellos estaban sorprendidos que yo, que era un artista que venía del norte de Argentina, de una provincia que casi no se conoce, estaba como investigando en esa dirección, por la cual ellos decían, en los últimos 15 años, los museos se dieron cuenta que una de las formas de acercar la gente al museo también y las fundaciones de poder vivir del arte era el merchandising, era el arte aplicado. Y eso otra vez como me dio como el valor para decir, bueno, sigo adelante por este camino. Yo pienso que haciendo todo esto que hice en los últimos años, aplicando mi arte a distintos objetos cotidianos, acerqué un montón de gente al arte, porque por ahí es más fácil que una persona compre algo en una tienda y se introduzca después en el mundo de ese artista por curiosidad, que a lo mejor lo conozca por su obra. Parece como raro, pero a mí me ha pasado mucho. Soy un artista que viajé por toda la Argentina y encontrarme en lugares remotos y decir, yo he comprado una yerbera con su imagen y después recién conocí su obra. Y eso otra vez me abrió como un mundo para pensar que muchas veces nosotros pensamos únicamente en la carrera que tiene que ser en los museos o que tiene que ser en los centros culturales, que muchas veces no nos terminan de dar el bagaje para que la gente nos conozca como artistas. Yo no creo que un artista se haga conocido haciendo una muestra al año o haciendo una muestra cada 2 años. Me parece que un artista, o por lo menos lo que me pasó a mí en estos 15 años, se hace conocido cuando uno sale e interactúa con el público, cuando uno sale y pinta en la calle, cuando uno sale y pinta en la escuela, cuando uno sale y tiene un proyecto donde involucra a un montón de gente para pintar colectivamente o para acercar su obra o la obra de otro artista. Así también en esa cantidad de proyectos que fui armando en paralelo, porque una de las cosas que siempre me pasó es de tener tiempo. O sea, no me alcanzaba únicamente con pintar la obra y de pensar, siempre pensar en algún proyecto para tener actividad aparte de mi pintura. Así armé proyectos como Estampando Geografía, que fue uno de los primeros proyectos que armé, que me acercó mucho al dibujo otra vez, porque el proyecto consistía en trabajar con la imagen de los chicos y mostrar la geografía a través del dibujo. Y eran siempre pensando en proyectos que son fáciles y que no tienen costos,
que el costo operativo generalmente es la movilidad o el hecho de llegar al lugar y de poner el cuerpo. No tanto pensando en un costo, que eso también me enseñó a pensar siempre en los proyectos que por ahí nosotros estamos pensando que el proyecto tiene que ser mega y a lo mejor el proyecto puede empezar con muy poco y crecer. En el último proyecto que estoy trabajando se llama El Club de la Pintura y nos juntamos 4 artistas a partir de una idea muy básica de decir, bueno, empezamos a pensar en lugares que estén vacíos. Y uno de los lugares que por ahí en esta época están vacíos son los clubes de barrio. Entonces decidimos acercarnos a estos clubes a pintar con la gente. Pensar en esa persona que muchas veces posterga su carrera o posterga su deseo de pintar porque crió hijos o porque no tuvo la oportunidad, o el artista que está en el barrio y que nunca tuvo la posibilidad de llegar al Centro Cultural Recoleta o al Centro Cultural Borges o al CFK. Y de repente nosotros nos juntamos a pintar en un lugar donde a lo mejor podemos juntarnos con 300 personas muy diferentes, muy distintas, con situaciones distintas. Y pensar que podemos pintar acompañándonos, no únicamente pensando en la obra o pensando en que van a ser grandes artistas o pensando que van a empezar una carrera. Empezamos el proyecto pensando que nos juntamos a pintar y nos acompañamos. Que el intercambio de conocimiento, esa posibilidad de poder pintar en el caballete o en el suelo o sobre una mesa, de poder pintar con pintura sintética, con acuarela o con crayones, juntarnos con la maestra jardinera del barrio, con la escuela, con los chicos de la primaria, padres con hijos, personas solas que no tienen actividad y que de repente les parece interesante sumarse a pintar. Y un poco esa es la idea de este último proyecto con el que tuvimos la suerte de recorrer unas 8 o 9 ciudades. La posibilidad de empezar una obra tiene como distintos caminos. Cuando yo me levanto todas las mañanas, lo primero que pienso es que tengo que ir al taller. Lo hago sistemáticamente. Trato de ordenarme, pues soy una persona muy dispersa, que puedo pensar una cosa, decir otra, o que al mismo tiempo puedo pensar en una idea y pintar otra. Entonces, mi forma de trabajo por ahí es muy caótica, así que una de las cosas que aprendí fue a ordenarme un poco. Y en ese orden, el primer orden que trato de hacer es tener un horario. Empecé a pintar de día. En otra época pintaba de noche, de tarde, de día. Hoy pinto de día, trato de armar un esquema de trabajo. Y lo tomo de manera muy seria eso, porque trabajo con asistentes. Yo tengo 3 asistentes en este momento. Como soy un artista compulsivo y necesito hacer, y me gusta la cantidad, me gusta avanzar sobre la obra, no trabajo con bosquejo, trabajo a lo mejor con una idea y esa idea se convierte en otra idea y me dejo llevar, que fue una parte de lo que aprendí, digamos, en estos años, de potencializar esa dispersión que tengo y concentrarla en decir, bueno, tengo que trabajar en muchas obras al mismo tiempo y de esa manera trato de canalizar. El hecho de empezar una obra, hay veces que está la idea y hay veces que no tengo ni la idea, no sé qué voy a hacer. Empiezo manchando, empiezo dibujando, trato de dejarme llevar o fabricar en el momento la idea. No me asusta la tela en blanco, no es un problema para mí. Me cuesta más parar, me cuesta más tener esa posibilidad de parar en algún momento y de mirar y decir, está, que el hecho de empezar. Una de las cosas que entendí muy rápido en los primeros años fue que hago lo que sé hacer, no lo que no sé hacer. Y pienso la obra en que me tiene que gustar a mí. No soy a pesar de que tengo un público muy variado y como en los últimos años tuve mucha demanda, la gente muchas veces piensa que pinto para la gente. Y en realidad
a mí me gusta pintar algo que me guste. Yo disfruto mucho de mi pintura y me hace muy feliz. Es un trabajo que estoy agradecido cada día en el final del día o cada vez que comienzo. O en la transición siempre agradezco de tener este trabajo que me da esa posibilidad de jugar con la pintura, de poder construir algo, o poder hacer algo, o poder decir algo, y que me tiene que gustar. Trato que me guste. No, me cuesta mucho por ahí si tuviera que pintar para agradarle a alguien o para decir algo que no sería lo mío, me costaría muchísimo. Creo que una de las cosas que entendí enseguida fue eso, que cada uno tiene su lenguaje. Y dentro de ese lenguaje hago el desarrollo de la obra. Tampoco sé si es una obra. A mí me parece por ahí que los artistas están preocupados o estamos preocupados siempre por la obra. A mí en el 2008 me pasó algo que me aclaró mucho la idea. Gané un premio nacional y me costó mucho levantarme de la silla porque al lado mío tenía un montón de gente grande con carreras de 25 o 30 años y después de los premios no hay nada. O sea, cuando uno dice la obra, después de eso no hay nada. A mí me parece que entendí que lo más importante era la pintura, ¿no? Lo más importante era ese camino que hacemos todos los días cuando trabajamos y después en algún momento se verá si hay un aporte o no al arte. Por ahí me parece que un poco soberbio cuando uno piensa que cada cosa que hace es una obra de arte. Me parece que la gran preocupación tendría que ser el camino, el recorrido y a lo mejor de ahí conclusiones que hoy ya empiezo a sacar, que me gusta más cuando alguien me dice que se acercó a la pintura o que le di deseo de pintar que mi propia pintura. El hecho de tener tiempo y de pensar de que a mí el arte me ayudó mucho, siempre tengo la idea de poder hacer algo en el campo de lo social y de poder trabajar con el arte, con la gente. Por eso siempre me sumo a distintos proyectos que me parece que cuando uno involucra al público, cuando uno como artista se involucra, de las cosas más interesantes que pude reflexionar es mi tiempo, que es una cosa que me falta, que todo el tiempo me falta, pero siempre a la hora de proponer un proyecto en el campo de lo social, cuando vamos a pintar a algún lugar emergente, algún lugar del conurbano o la periferia o el borde, de lo que entendí, de lo más importante del proyecto es cuando el artista pone el cuerpo y pone su tiempo. Es más importante que la acción de pintar o que la obra misma. Porque muchas veces queda la anécdota del mural o la anécdota de que fuiste al lugar, pero de lo más importante me parece cuando uno se puede mirar a la cara con el otro y decirle yo estoy acá en tu barrio y vine a pintar con vos. Cuando puede generar algo a partir de su tiempo, cuando yo te doy mi tiempo. Eso me parece que es lo más interesante y lo más concreto de un proyecto social. Después, en la participación, de distintas maneras. Me gusta mucho cuando dono obra y se convierte en algo que ayuda a otra persona. Me parece que toma otro sentido y me parece que sirve para algo. En general siempre pienso que el arte es algo inútil, que se convierte en algo útil. No es algo de primera necesidad. Por eso me gusta esta idea de reconvertirlo. Si algo que entendí en estos años es que hay que trabajar mucho, que hacer una carrera se puede hacer de distintas maneras, que no existen las fórmulas, que hay que ser humilde y que hay que pensar, cuando pensamos en el arte, de qué manera involucramos al otro. Cuando me refiero al otro, me refiero al espectador, al público, al contexto, a la gente.
que es una cosa que por ahí los artistas hay veces que no tienen en cuenta.